Congreso es el camino. En tiempos de internet, de redes sociales, de inteligencia artificial, de fake news, incluso de la posverdad, son muchas las propuestas de grandes transformaciones que hay en Colombia y en otros países del mundo. Mucha gente está opinando sobre ellas, también hay muchas personas que tienen incertidumbre, dudas. El propósito de los 8 espacios que vamos a hacer aquí en el canal del Congreso es que sean los grandes líderes del país los que despejen esas dudas y los que nos cuenten por qué lado es que se deben hacer las cosas para que las grandes transformaciones deriven en desarrollo y eliminación de la pobreza. Y para este primer programa hemos invitado al presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda. Presidente, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Muchas gracias por la amable invitación, Juan Francisco, y aquí jugando de local. Claro, porque nos vinimos a la tierra del senador Cepeda, a Barranquilla, que es la tierra natal suya, senador. Cuéntenos en dónde estamos, cuéntenos de qué se trata esta parte tan especial de Barranquilla. Bueno, esta es una de las obras turísticas y sociales más importantes de la ciudad. Este es el gran malecón sobre el río Magdalena. Aquí pues es punto de encuentro familiar, pues hay restaurantes, bares, esto se llama el Caimán del Río, enmarca pues una serie de restaurantes, estaderos, aquí espacios para caminar, para trotar, para caminar, ¿no? Para montar bicicleta. Okay. Y como ustedes lo ven, pues la gente lo utiliza para pasar ratos de esparcimiento. Ahí ven ustedes la gente en las bancas mirando el río, y es que la mirada pues aquí es bellísima y contagiosa. Claro que sí, claro el río que sí. Magdalena, ver las embarcaciones, ¿no? Allí ahorita pasó pues una embarcación que es una especie de bus sobre el río Magdalena. Y mire la afluencia de turistas en Barranquilla para venir a visitar este malecón, y por supuesto otras de las obras como Mallorquín, las playas, etcétera, pues ha sido total, y ustedes ven la magnitud. Esto año a año se va creciendo. Ahí está una maravillosa estatua de Shakira que parece que hablara. Se hacen muestras, exposiciones, conjuntos musicales, medias tortas, etcétera. Pero pues sirvió ese punto turístico tanto para locales, nacionales, extranjeros. Óigame, que nos visitan en la ciudad. ¿Qué había antes en toda esta zona, antes de que hicieran el malecón del río? Un contrasentido. Esa zona estaba llena de industrias, todos estos eran industrias, con paredes altas. Los barranquilleros no mirábamos al río. Para mirar el río teníamos que estar en un edificio, en un piso alto, para descubrir, ahí tenemos el río Magdalena. Entonces, pues, la visión, pues, de unos dirigentes de reubicar precisamente las industrias, se quedaron en el departamento del Atlántico, permitió que se explotara este espacio tan maravilloso. Es un parque por excelencia para los barranquilleros, para los atlanticenses, muy bello. Los extranjeros, para los nacionales, que ustedes ven, pues incluso esta hora es una hora laboral y ya... Sí, ya cuando empieza a correr la brisa. Ya ahorita más tarde, después de las 6 de la tarde, ustedes verán la afluencia. Sí. En las horas de la mañana la gente está aquí haciendo ejercicios. Es un espacio de esparcimiento y un pulmón. Presidente, en los últimos meses y años se ha venido hablando de varias transformaciones sociales, económicas, en diferentes áreas. Hay mucha gente opinando y hay mucha gente que tiene dudas también sobre esas transformaciones. Le quería preguntar una cosa. En su opinión, ¿cuál puede ser el impacto para un país como Colombia, que ha venido con una tradición de desarrollo económico y social desde hace muchos años, de que ese tipo de transformaciones se intenten hacer como en tan corto tiempo y muchas veces como por las vías que no son las adecuadas? Yo he dicho desde el día de mi posesión que el Congreso es el camino, Juan Francisco,
y es el camino para concertar. Hemos expresado que siempre que haya concertación, ¿no?, las iniciativas pueden salir adelante. Cada partido tiene su bandera, cada partido tiene su ideario y sus principios que quiere defender. Pero cuando se piensa que el Congreso o el Senado de la República que presido, se piensa que es el notario de las reformas, en esa orilla no estamos. Por eso han naufragado unas reformas, las que no se han querido concertar, y las que se han concertado pues han hecho su tránsito por el Senado. Mire, primera vez en la historia reciente de Colombia que se hunde un presupuesto general de la nación porque la inflexibilidad del gobierno quería obligar al Congreso de la República a aprobar una reforma tributaria de 12 billones de pesos que no se había discutido, que recién se conocía, y en eso dijo el Congreso de la República: mire, ya dimos un cheque en blanco, don Francisco, para el presupuesto de este año 2025. El gobierno se comprometió a recaudar 15 billones de pesos en unos tribunales de arbitramiento. No se recaudó nada. Se tuvieron que recortar los 15 billones de pesos, y además ese recorte poco democrático, porque para ese sí no se necesita el pueblo, no se necesita el Congreso de la República opinando, sino que lo recorta el gobierno. Y aquí se nos quiso decir que aprobáramos ese presupuesto con 12 billones para después tener que aprobar el presupuesto por 12. No, nosotros le dimos al gobierno nacional, ya dimos un cheque en blanco para el 2024, no lo volvemos a dar para el 25, hagamos el deber ser. Primero el presupuesto, luego la reforma tributaria, y de lo que ahí salga adicionamos el presupuesto. Eso no se entendió así, no se quiso, se quiso presionar al Congreso que fuéramos notarios de una iniciativa, y por eso se hundió. Ese ejemplo que usted pone, doctor Cepeda, me da pie para hacerle una pregunta. Usted que ha estado en las comisiones económicas durante tantos años, ¿qué impacto cree usted que puede tener para el país el próximo año ese ejemplo que usted nos puso del tema del presupuesto y de la ley de financiamiento o reforma tributaria, y no tramitar eso pues de la manera adecuada como se debe hacer? No, lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional, los ministros, los directores de institutos, es ejecutar el presupuesto general de la nación. Yo decía en ese debate, ¿cómo así? Que a agosto 30 había 79 billones de pesos sin ejecutar. ¿Para qué quieren 12 si tienen 79 guardados en bancos y fiducias? Ejecútenlo. Y el año 2023 fue el de la peor ejecución de los últimos 20 años y se quedaron 50 billones ahí. De manera que aquí hay que ejecutar el presupuesto general de la nación. Cuando el Congreso lo aprueba, el presidente lo sanciona, ya no pertenece al gobierno nacional, pertenece al pueblo que está esperando las obras. Y realmente pues lo peor que puede pasar, como este año, que se incluyan unas obras y luego hay que recortarlas, hay que decirle la verdad al pueblo colombiano, y por eso pues las decisiones económicas del Senado tomamos la decisión de proteger a los colombianos y que hiciéramos las cosas con el deber ser y de manera democrática. Muchas personas piensan que los congresistas simplemente son como unos políticos que se ganan un salario ultramillonario, pero digamos no son conscientes o no conocen un poco pues la importancia de los congresistas y de los partidos en el trámite de las leyes, de las reformas constitucionales y demás. ¿Cuál cree usted que es como la principal razón para reivindicar ese papel del Congreso en decisiones como esta, por ejemplo, y en otras? Pues aquí nosotros legislamos escuchando al pueblo, haciendo los foros, escuchando las comunidades, escuchando los gremios, escuchando los diversos sectores de la sociedad. Y miren, esta obra que usted ve aquí, ese desarrollo de la política de alcaldes, gobernadores y congresistas, que de común acuerdo nos vamos a buscar los recursos para entregárselos aquí al pueblo colombiano. Y por eso pues yo tengo preocupaciones sobre otras reformas. Por ejemplo, el tema de la reforma laboral. Aquí ha dicho el Banco de la República que esa reforma laboral puede destruir entre 400.000 y 700.000 empleos en pocos años.
y que incrementa la informalidad entre 7 y 12 puntos. O sea, aquí lo que queremos es marchar en la dirección de la formalización de la economía y la generación de empleo. Pues ahí necesitamos otra reforma como la que nosotros en el Partido Conservador radicamos. Es así, generadora de empleo, y pues hay un subsidio para generación de empleo. Por ejemplo, en el tema, y aquí se está desarrollando a pocos metros del Congreso Nacional de Cotelco. Sí. Estuve yo ayer visitándolos y pues ellos decían, si nosotros, sector hotelero, trabaja 24 horas, ¿no? Si el sector turístico todo trabaja en horas nocturnas. Y yo adicionaba, y es que se piensa cuando se habla de hoteles, todos piensan en las grandes cadenas. No. El 80% de los hoteles de Colombia son pequeños hoteles, familiempresas, microempresas, pequeñas empresas. Esas son las primeras que o se van a quebrar, van a quedar entonces desempleados o tendrán que informalizarse. De manera que ahí está la preocupación. Y si hablamos de pequeñas empresas, esa reforma tributaria o ley de financiamiento también termina con algo que se llama el régimen simple, que son bajos impuestos para que las microempresas se formalicen. Hoy hay alrededor de 160.000 empresas que se han venido formalizando gracias a estos instrumentos que hemos entregado en otra reforma tributaria. Y ayer también yo decía en mi presentación en Cotelco, no podemos hacerle conejo a esos 160.000 microempresarios que ya se formalizaron para decirle esto se acabó. No, a ellos los vamos a proteger. Ese es el tejido empresarial. Los micros y pequeñas empresas son casi el 90% del tejido empresarial. Mira, hay en Colombia alrededor de 1.600.000 empresas. ¿Sabe cuántas de esas empresas son grandes? 7.000. Los otros 1.593.000 son MIPYMES, ¿no? Que luchan en el día a día. Que eso, tener una empresa no es sinónimo de producir utilidades, sino de luchar, ¿no? Por generar un empleo. Por supuesto que queden unos excedentes, ni más faltaba. Y esos son los que pagan los impuestos de Colombia. Yo he dicho que hoy atravesamos en Colombia en una situación compleja de recaudo tributario. Tiene que ver con la incertidumbre y tiene que ver con que no hay reglas del juego claras para muchos sectores económicos. Y si no hay reglas del juego claras para los sectores económicos, cae la inversión. En el 2023 cayó en el 25%, la cuarta parte. Si cae la inversión, por supuesto, no hay suficientes utilidades empresariales, y si no hay suficientes utilidades empresariales, baja el recaudo de los impuestos. Todo es una con cadena. Plastilina, así de sencillo, y eso no lo podemos remediar con una tributaria, ¿no? Que va a golpear más a sectores económicos que están en dificultades. Eso es lo que se llamaría técnicamente un círculo vicioso, y queremos son los círculos virtuosos, que se le diga al sector privado, queremos que invierta aquí, le damos seguridad jurídica, y el sector privado lo hace. Vamos a hacer una pausa, presidente, y quiero que nos ayude un poquitico a entender la historia para Barranquilla de esta hermosura que tenemos acá, que es el río Magdalena. Pero ahorita, después que regresemos. ¿Quemarías tu propia casa? ¿Arrojarías basura dentro de ella? ¿Beberías agua contaminada? ¿Serías capaz de dejar a tus hijos sin hogar? ¿Qué excusa tienes hoy para no defender la Tierra de un mañana sin retorno? Nuestro planeta se encamina al desastre. Detente. Todo principio tiene un fin. Y la Tierra, como nosotros, tiene tiempo limitado. No lo adelantemos. Cada lágrima, cada paso, cada esfuerzo cuenta y nos llevará a un futuro vivo, incluso al borde del final. Podemos empezar de nuevo. La historia que cuente nuestro planeta azul.
será la huella para el futuro. Una campaña de Canal Congreso Colombia. Bueno, doctor Cepeda, cuéntenos un poquito cuál es la importancia histórica que ha tenido para Barranquilla esta hermosura del río Magdalena. Bueno, el río Magdalena, pues con una serie de etapas. Recordemos que pues hace más de 50 años quizás la navegación fluvial era floreciente, muy importante. Los municipios ribereños de varios departamentos pues vivían de eso y eran municipios prósperos. Luego vino la destrucción ambiental del río porque se comenzaron a talar árboles en las riberas. Los mineros de algunas regiones del país vertían sus aguas al río Magdalena y el río fue declinando. Eso en ese famoso libro de García Márquez, del amor en los tiempos de cólera, Sí, claro. Está muy bien recreado, ¿no? Que fue pues el apogeo y luego la caída vertiginosa del río. Y en el caso de Barranquilla, que ha sido un puerto nacional e internacional, el puerto estaba ubicado en Puerto Colombia, al lado de la ciudad de Barranquilla, en el mar Caribe. Estaba el famoso muelle de Puerto Colombia y luego pues algunos efectos ambientales fueron cerrando el canal navegable y fue cuando un grupo de visionarios decidió que entonces el puerto fuera marítimo y fluvial. Los barcos vienen por el mar pero entran al río Magdalena y se estrecha la boca con los llamados tajamares oriental y occidental. Mire que en el himno de Barranquilla están tajamares de bocas de ceniza cuchilladas del río sobre el mar. Bocas de ceniza es precisamente la boca donde desemboca el río Magdalena al mar Caribe y por donde entran hoy las embarcaciones. En aquella época, cuando era Puerto Colombia, entraban de todas las naciones del mundo huyendo de las diferentes guerras, de las persecuciones. Y por eso Barranquilla ha sido una ciudad cosmopolita. Aquí tenemos colonia árabe, sí, colonia judía, sí, de todos los países, digamos, Medio Oriente, colonia alemana, colonia italiana, colonia española, y se me quedan 3 o 4 más que entraban todos por el puerto de Barranquilla a venir a vivir acá y ahí dejaban signados sus nombres, por eso Barranquilla es así de cosmopolita. Y luego pues se cambió para acá en la entrada y se convierte Barranquilla en uno de los puertos más importantes de Colombia. Y recordemos también que en aquel momento se le llamó la Puerta de Oro de Colombia y se le sigue llamando ahora, porque por aquí entraron pues la telefonía, la aviación, el fútbol, etcétera. Y ahora pues este puerto pujante que año a año viene moviendo más toneladas, mueven la industria no solamente del departamento del Atlántico, sino de la región Caribe toda. Aquí tenemos los 3 puertos, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, que se complementan y son motor de desarrollo, motor de la generación de empleo. Y luego vino la idea de recuperar este muelle para los barranquilleros, atlanticenses, costeños, para todo el país y para extranjeros. Y fue cuando se dijo, esto aquí está lleno de empresas, nosotros estamos dándole la espalda a este maravilloso río Magdalena, uno de los más pues, caudalosos de Colombia, y se comenzó el proceso de reubicación. Y ese proceso de reubicación dio pues que descubrimos nuevamente el río, que vivíamos al lado del río y se hizo esta maravillosa obra del malecón y hay construcciones, mire, hay ahora edificios de vivienda mirando el río, esto es una maravilla. Doctor Cepeda, usted decía hace un momento algo que me parece que es muy importante, precisamente sobre toda esta transformación de Barranquilla, y es la importancia del trabajo colaborativo, armónico, de la colaboración armónica entre la clase política y los empresarios privados, como ha sucedido aquí en Barranquilla. Cuéntenos un poco de eso. Nosotros pasamos de ser una ciudad fallida hace
32 años aproximadamente a ser una ciudad modelo nacional y modelo internacional. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha logrado eso? Ha habido una conjunción de esfuerzos entre empresa privada, gremios económicos, gobernantes y clase política. Nos sentamos sin distingo de partidos y sin preguntarnos si somos gobierno o oposición, tanto local como nacional, a pensar en ciudad y en el departamento del Atlántico. Y con ese pensamiento nos vamos, por ejemplo, a discutir el presupuesto general de la nación. Con ese pensamiento nos vamos a tratar de jalonar. El alcalde pues presenta su proyecto y el sector parlamentario va y le apoya para que le giren los recursos a la alcaldía. Así hicimos Malecón, la circunvalar de Barranquilla, logramos el agua potable que no teníamos hace 32 años, logramos la canalización de los arroyos. Hoy, recordemos que antes, cada vez que caía un aguacero, la burla nacional eran las calles de Barranquilla. Claro, los arroyos convertidos en todo ríos, eso, en arroyos. no, terrible. Nosotros decíamos que nosotros no teníamos calles, sino canales que funcionaban como calles cuando no estaba lloviendo. Pero se logró también esa conjunción de esfuerzos y un estudio de la CAF que hoy estuviesen ya canalizados el 80% de los arroyos de Barranquilla. Una inversión billonaria, un gran esfuerzo, y se siguen canalizando. Estamos a puerta pues, de tener pues, las vías, y nos queda uno importante que ya se comenzó a canalizar, el llamado de la calle 95. Cuando no estaban canalizados los arroyos y comenzaba a caer un aguacero y usted estaba en un sitio, y iba para otro, tenía que tomar la decisión si salía inmediatamente o se quedaba ahí, no solamente hasta que escamparan, sino que hasta que los arroyos bajara el arroyo. Bajaran. Pues y ahora no hay ese premisa, y eso ha sido otra de las obras emblemáticas que se han hecho en la ciudad. Ese modelo de trabajo colaborativo entre la clase política, entre la empresa privada, ¿se lo sueña usted para todo el país? Sí. Y ya te contesto, Juan Francisco, para complementar algo de Barranquilla. Hoy todos los barrios de la ciudad de Barranquilla tienen las calles pavimentadas. Ese solo hecho pues ha, digamos, de alguna manera gravitado para que la gente se gane la vida de otra manera, con una tienda, con un negocio, con un sector comercial en ese barrio humilde. Pero no solamente es la calle pavimentada, todos tienen su centro de salud. Todos tienen, o casi todos, están terminando su parque, ¿no? Ahora se están comenzando a hacer los mejoramientos de vivienda. Claro, ese modelo tiene que ser el modelo nacional y nosotros que el que expresaba hace un rato, que es el de la concertación. Cuando nos sentamos en la misma mesa a concertar y el sector parlamentario le parece que tal obra es, y al alcalde y al gobernador y a los gremios, y nos vamos poniendo de acuerdo en una conversación, allí llegamos. Yo creo que yo me sueño con este modelo de país, por supuesto, un modelo de país donde las clases populares tengan mejor calidad de vida. En Barranquilla hay casi 400 parques, por ejemplo, ¿no? Y tenemos este que es para toda la ciudad, para todo el departamento y para todo el país. Y repito, la calidad de vida de los barrios populares es una calidad de vida alta, ¿no? Usted tiene su parque, su niño sale a jugar, usted sale el domingo a zona de esparcimiento, hacer ejercicio, tiene el puesto de salud, tiene la vía pavimentada, en fin. Y hay un tema de fondo que es el tema de la seguridad. Aquí se viene también luchando contra este flagelo, que es un flagelo a nivel nacional, y ahí yo creo que está el foco. Aquí se está haciendo en la ciudad de Barranquilla también un gran esfuerzo. Hoy hay un problema con el recaudo de la tasa de seguridad, pero los esfuerzos que se vienen haciendo en la ciudad y el Departamento de Seguridad también van en la dirección correcta, pero para hacer pues este modelo, trasladarlo al país, tenemos que meter el tema de la seguridad. Mira, aquí vienen alcaldes y gobernadores de otros departamentos, de otros países a mirar el modelo de Barranquilla. Usted ve una ciudad pujante, usted ve una ciudad tranquila, usted ve una ciudad de gente amable, usted ve una ciudad en que pues ahí están obras como esta, edificios, vías, etcétera. Una ciudad pujante, en movimiento, no solamente modelo nacional, sino modelo internacional. Me siento muy orgulloso de haber contribuido
no solamente desde el Congreso de la República, sino de los gremios económicos a los cuales pertenecía, a cambiar este modelo de ciudad. Entre las obras en que finalicé mi gestión como presidente del Comité Intergremial fue devolverle el agua potable a Barranquilla, liquidar las empresas públicas cooptadas por una clase política que realmente no producía todo menos agua potable, y haber creado la AAA. Con eso comenzamos a tener agua potable, y con el agua potable comenzaron a llegar los empresarios, con eso el desarrollo, con eso cambiamos el modelo de gobernantes a gobernantes serios, importantes, que sin duda pues de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Finalmente una pregunta, doctor Cepeda. Bueno, si se refleja en el país el modelo de crecimiento de Barranquilla que usted nos ha contado en estos minutos, de ese trabajo colaborativo de la clase política, de la clase empresarial privada, se hacen las cosas por el camino que se deben hacer. ¿Cómo se imagina usted al país en, no sé, 5 años, por ejemplo? Bueno, primero decir que todas las regiones del país tienen también modelos importantes inclusivos, y decir también que nosotros, para tomar esas decisiones y hacer esos debates, le ponemos el oído, ¿no?, al pueblo, a la ciudad, al departamento, a los municipios, que están esperando, ¿no?, qué necesitan. Y por eso cuando dice que los políticos trabajamos poco, es tan falso eso, porque somos como un maestro que tenemos que preparar las lecciones, tenemos que preparar los proyectos de ley, los debates, etcétera. Tenemos que visitar las comunidades para escucharlas, pero usted ha visto que el trabajo febril en el Congreso, sí, yo creería que con un modelo como este, y por supuesto escuchando a las otras regiones del país, llegando a esos acuerdos, yo creo que este país va a seguir en una ruta de progreso. Pero repito, para eso hay que adicionar la seguridad, para eso necesitamos reforzar nuestras fuerzas militares, no impedirlos que vayan y salgan a las regiones a recuperar municipios. Hoy hay 400 municipios o más en manos del Plan del Golfo, 200 o más en manos del ELN, y sí se puede. Se demostró en el Sadao cómo entró el ejército, cómo liberó a ese pueblo, cómo impartió orden, y cómo además llegaron unas obras de desarrollo por las cuales la comunidad clamaba. La voz del pueblo, siempre he dicho, es la voz de Dios, y el camino es el Congreso para escuchar al pueblo colombiano y producir desarrollo y bienestar. Doctor Cepeda, muchísimas gracias por invitarnos aquí a Barranquilla, por contarnos de este modelo y por contarnos la visión suya de cómo deben hacerse las cosas para que haya verdadero progreso. Muchas gracias por estar aquí, don Francisco, y bienvenido siempre a la ciudad de Barranquilla, que como ustedes han visto, los acoge con aprecio y los acoge con cariño. Este es un gran vividero. Bueno, ustedes lo escucharon, al presidente del Congreso, el doctor Efraín Cepeda, quien nos mostró aquí en la ciudad de Barranquilla cómo ha sido el progreso cuando se ponen de acuerdo la clase política y la clase empresarial, la riqueza privada, y cómo ha sido este modelo de desarrollo tan exitoso en la capital del Atlántico. Y en sus propias palabras, eso es lo que requiere el país. Pero para lograrlo hay que concertar, hay que escuchar y bajarle a esa pugnacidad de algunos políticos que a veces quieren imponer sus ideales por encima de todo. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer espacio de El Congreso es el Camino. El Congreso es el camino.